porque hoy sí empezaríamos ya con la temática del curso. Unidad uno, parte introductoria. Recordarán que el martes tuve la intención de iniciar, pero bueno, consideré que no era conveniente. Sobre todo por los que creo que se agregaron algunos hoy, pero hoy vamos a entrar en materia, como dice la diapositiva, y voy a empezar desde lo más básico, proyectándoles este diagrama en pantalla, el cual les resultará muy familiar a todos. No me atrevo a decir la mayoría de ustedes porque todos lo han visto. ¿Qué es lo que proyecté? ¿Alguien se recuerda? Seguramente deben estar aburridos de ver ese diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama? Licenciada, este es el flujo circular, ¿no? Exactamente, es el flujo circular de la economía. Entonces, me decía en el periodo previo que algunos recuerdan que lo vieron en micro 2. Yo pensaría que lo vieron desde el área común. ¿Se recuerdan? ¿Lo vieron en el área común o no? Sí, ¿No se recuerdan? ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron en micro 1? sí. Perdón, no escuché. Si no estoy más, sí se vio en Mico. Ah, ok. Gracias, William. Se le oye un poco lejos, William. Pero sí, en varios cursos han podido visualizar este diagrama. ¿Y por qué? Porque resulta importante para poder entender o comprender de una forma bastante sencilla algunas interacciones. Vemos ahí la participación de 3 agentes económicos. ¿Quiénes son esos agentes económicos? El gobierno, las empresas y las familias. Gobierno, empresa, ajá. Y si lo vemos en su orden de izquierda a derecha, tenemos las empresas o firmas, gobierno y las familias u hogares. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia de esos 3 agentes económicos? Les hablaba de que existen interacciones entre ellos. ¿Cómo se dan esas interacciones? Por ejemplo, entre las empresas y el gobierno. ¿Cómo se da esa interacción entre estos 2 agentes económicos? El gobierno compra bienes y servicios a las empresas y las empresas pagan impuestos al gobierno. Exactamente. Y como el gobierno, gracias Kairi, como el gobierno recibe o recauda impuestos, genera un ingreso, ¿verdad? Y ese ingreso, ¿qué hace con ese ingreso el gobierno? Ya mencionó Kairi una parte, pero ¿qué más puede hacer? ¿Alguien? ¿Alguien diferente? ¿Qué más puede hacer el gobierno con esos ingresos producto de la recaudación tributaria? Debería de gastarlo en seguridad y Sí, eso es cuando utiliza sus recursos para proyectos, ¿verdad? De infraestructura orientados a mejorar el proceso productivo. Es decir, adquiere bienes y servicios de las empresas y cómo es la interacción entre el gobierno y los hogares. ¿Qué hace, qué pagos genera el gobierno para los hogares? Los bonos de tesoro, Liz. Bueno, los bonos del tesoro es otro tema. Es otro Ok, ok. tema. Sí, ese ya es parte de la deuda del gobierno que podría ser que lo abordemos en el curso, en la balanza de pagos posiblemente, pero esa sería deuda externa. A nivel interno, pues lo ven con más detalle en el curso de finanzas públicas.
Pero ahí Camilo creo que dijo, vamos a ver qué dijo Camilo. No tiene micrófono, dice, bueno, sí, precisamente transferencias, puede realizar transferencias. En el curso previo hablábamos de subsidios, ¿verdad? Porque el gobierno quiere beneficiar o apoyar a ciertos agentes que están enfrentando dificultades en algunos momentos. Entonces puede pagar también salarios, ¿verdad? Acuérdense que el gobierno necesita ingresos para costear sus gastos de funcionamiento y eso habla de salarios y otros servicios. Entonces, paga salarios, intereses, creo que ahí sí cabría lo que señalaban de los bonos, no los bonos en sí, sino los intereses que paga por los bonos, las transferencias. Y nosotros, si nos ubicamos en el sector de hogares, pagamos impuestos, ¿verdad? ¿Qué tipo de impuestos le pagamos al gobierno? Impuestos sobre ninguno. impuestos sobre la renta, el UCI, el IVA. Impuestos sobre la renta en el caso de los asalariados, el UCI en el caso de quienes tienen propiedades, y todos pagamos el IVA al adquirir algún producto. ¿Sí? Pero también vemos esta interacción. ¿Qué nos señala esta interacción entre los hogares y las empresas? Que los hogares adquieren bienes y servicios de las empresas. Exactamente. Entonces vemos esa interacción. ¿Cuál es la característica de este diagrama? ¿Cómo se los incluye acá? ¿Cuál es la característica? ¿Cuántos sectores ven ahí? ¿Cuántos sectores tenemos ahí? 3, exactamente, sí, muy bien, Camilo y William. Sí, estamos hablando de empresas, gobierno y hogares. ¿Cuál es la característica entonces en esta economía de 3 sectores? ¿Cómo es esa economía? Es una economía cerrada porque no hay exportaciones ni importaciones. Exactamente, estamos hablando de una economía cerrada y así lo vimos en el semestre previo, ¿verdad? Cuando hablábamos de estos temas de Macro 2. Pero hay un cuarto sector. ¿Cómo se llama ese cuarto sector? Lo tienen ahí en inglés, sí. Es de los pocos diagramas que voy a incluir en inglés. ¿Cómo se llama ese sector? El resto del mundo. Exactamente, sí, gracias, resto del mundo. Entonces, en esta parte ya abrimos la economía, como les anticipaba en las sesiones previas, la diferencia fundamental en cuanto al análisis, porque ya se cuenta con ciertos elementos para poder abrir la economía. Abrir la economía precisamente se trata de abordar el tema de comercio internacional, es decir, exportaciones e importaciones. ¿Y por qué es importante abordar el análisis de comercio exterior? ¿Por qué creen que agregamos ese cuarto sector? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Alguna idea? Porque importamos y exportamos como ¿Y país. por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos que importar o exportar? ¿Por qué no todo se produce localmente? Licenciada, yo pensaría, como usted lo había mencionado anteriormente,
y en el país no se produce todo, solo ciertas cosas. Entonces necesitamos de otros países que tienen otros recursos para nosotros satisfacer otras necesidades. Exacto, Felipe, me alegra que me haya puesto atención. Sí, sí lo mencioné y me gusta reiterarlo. Y para comprobar si me están siguiendo también. Entonces, sí, esto se debe principalmente a la dotación de factores, ¿verdad? No disponemos de los mismos recursos que otros países y puede ser que necesitemos ciertos bienes o servicios, ¿verdad? Que tengamos que demandar eso del exterior. Entonces, en la realidad ya se incluye 4 sectores. Ustedes revisan, y lo vemos en algún momento, creo que solo les proyecté un cuadrito del PIB, ya se incluye ahí este sector, resto del mundo, que es donde podemos hablar de exportaciones e importaciones. ¿Sí? Entonces, un análisis más realista, ahora que ya contamos con otros elementos, era importante entonces poder tener mayor comprensión antes de abrir la economía. Abrir la economía no es tan fácil, por eso se inicia desde una economía cerrada que no tiene relaciones con el resto del mundo. Y hablando precisamente de comercio, me parece interesante observar esto en la literatura, que usualmente se emplean indistintamente estos 3 nombres, estos 3 conceptos podemos hablar y lo han visto en la literatura que les sugerí. Algunos hablan de economía internacional, otros de comercio exterior, incluso aquí se incluye un segundo concepto de relaciones económicas internacionales. En el primer caso, el de la economía internacional, pues precisamente Torres Gaitán es el que señala estas diferencias conceptuales, donde dice, bueno, al hablar de economía internacional, se está hablando del funcionamiento de la economía mundial, es decir, un análisis donde se ve en conjunto a la economía, a todo el mundo. Por otro lado, en el segundo caso, el de las relaciones económicas internacionales, ahí ya se habla de la totalidad del intercambio que se produce de mercancías, servicios, es decir, bienes y servicios, artículos que se comercian entre países. Y podemos hablar también de movimientos de capital, hablando de títulos, valores. Cuando menciono movimientos de capital, ¿a qué tipo de capital me refiero aquí? ¿Por qué pregunto esto? ¿Se recuerdan que en macroeconomía 2, porque tenemos que relacionar lo que ya vimos, en macroeconomía 2 hablábamos en el mercado de bienes y servicios de cierto capital? ¿Qué capital era ese al que nos referíamos en el análisis del mercado de bienes y servicios? ¿Alguien se recuerda? Porque no quiero que exista confusión. ¿Es capital corporativo o empresarial? ¿Cuál sería ese capital corporativo empresarial, Camilo? ¿Ya le funcionó el micro? No, me pasé el teléfono. Es que los Bueno. drivers de mi compu no sirven, perdón. Bueno. Serían máquinas, muebles, Exactamente. etc. Sí, exactamente. Perfecto. Eso, cuando hablábamos de capital productivo, es decir, construcción, maquinaria de equipo, ¿verdad? Y precisamente en aquel cuadro que tengo en mente de cuentas nacionales, pues ahí justamente se desglosaba la formación bruta de capital de esa forma, como que es la inversión, ¿verdad? Lo desglosábamos como construcción y maquinaria, es decir, lo que utilizaban los empresarios para poder producir bienes y servicios. Y bueno, y aquí no estoy hablando de ese capital, estoy hablando de capital financiero. ¿Qué es ese capital financiero? Cuando hablábamos de capital en el mercado de dinero, yo les dije, bueno, no vamos a desarrollar completamente el tema de capital financiero, porque es un análisis más profundo, pero sí abordamos un
un pequeño mercado de bonos. Entonces, ¿a qué me refiero aquí con capital financiero? Activos financieros. Exactamente, instrumentos o activos financieros, es decir, por eso les recordaba los bonos. Bonos del tesoro era el ejemplo que usamos. Es un instrumento financiero. La característica de ellos es que van a representar derechos y obligaciones en dinero, ¿verdad? Y por otro lado podemos hablar de movimientos de población causados por factores económicos. ¿A qué nos referimos con movimientos de población? Sería así, justo lo que usted dijo al final, la migración. La migración sería, o el movimiento también incluye movimiento de trabajadores o población internamente, no solo externamente, pero sí, ahí se puede incluir la migración. Usted ya está hablando de lo que genera, ¿verdad? La migración, que son las remesas. Pero aquí también se habla de el movimiento interno. Recuérdense que hay desplazamiento a nivel interno de una actividad a otra. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí, Alicia? Sí, ok. Bueno, y finalmente, bueno, dice Torres Gaitán, también se habla de un concepto de comercio internacional que se refiere a ese intercambio de mercancías y servicios generalmente. Pero él dice que todo esto de lo que hablamos anteriormente debe ir incluido acá porque ese comercio internacional no solo se limita a un intercambio o transacciones de bienes y servicios, sino que a todo lo que señalamos anteriormente. Es decir, porque esto puede tener efectos en la balanza de pagos, ¿verdad? Y lo señalaba muy bien Alicia, bueno, ya está pensando en remesas, ahí estamos hablando de balanza de pagos. Entonces, Torres Gaitán señala que un nombre apropiado es comercio internacional. ¿Qué sucede con la literatura que yo le sugerí? Algunos títulos de los libros sugieren economía internacional y otros como el Torres Gaitán, comercio internacional. Pues como bien lo dice Torres Gaitán, se ha usado indistintamente, pero está señalando todo esto. Y eso lo pueden comprobar en que todos los libros, en general, hablemos en general, porque en particular podría ser que existan diferencias, pero en general, si revisamos el contenido, es similar. Hasta el orden se mantiene en cuanto al abordaje de los temas, ¿verdad? El que se distancia un poco de ellos es el de Torres Gaitán, porque ven temas doctrinarios, o sea, la parte doctrinaria del curso. Entonces es el que difiere un poco. Los otros libros, pues ellos ya asumen que no se necesita esta parte tan teórica porque el lector o el estudiante que utiliza estos libros ya tiene esos conocimientos para poder analizar el comercio exterior. ¿Sí? Esto para aclarar porque van a encontrar que se usa indistintamente como lo señala Torres Gaitán. Ahora hablemos de comercio internacional como tal, es decir, qué es lo que ya decíamos que aborda esa interacción o esas relaciones internacionales. Y aquí lo importante, lo que vale la pena destacar es que existe una relación entre teoría y política. Es decir, que tanto la teoría como las políticas que se apliquen en algún momento deben ir orientadas a los mismos fines. Y parte de lo que podemos señalar en cuanto al comercio internacional es que consta de fundamentos que se van a referir a esos fundamentos precisamente de abastecimiento de satisfactores al menor costo posible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a buscar satisfacer una necesidad, pero vamos a elegir lo que resulte más barato. Ahí retomo lo que decíamos al inicio, bueno,
No todo se produce acá, pero no solo es esa razón, sino que se puede producir acá, pero más caro. En algún momento, no sé si a usted le señalé este ejemplo en algún momento, pero Guatemala produjo vehículos, el Chato 500, algo así se llamaba, fue hace mucho tiempo. Pero por ahí dijo un profesor que anda todavía circulando alguno, pero producir vehículos en Guatemala es más caro, pero que se puede producir, Entonces, menor costo posible es relevante. A eso van orientados los fundamentos del comercio internacional. Los objetivos que persigue el comercio internacional, pues van a depender de decisiones políticas. ¿Quiénes toman las decisiones del país? Pues las autoridades, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos ministerios, el lado de quienes participan también en las decisiones, el organismo ejecutivo, el legislativo. Entonces, son actores, ¿verdad?, que juegan un rol determinante en cuanto a la definición de los objetivos. Y es que los fundamentos y los objetivos van enfocados a la creación de política económica. Hemos hablado anteriormente que las políticas económicas en general podríamos decir que van orientadas al bienestar de la población. Ese sería el fin. Y estas tienen que fundamentarse, la política económica, en una teoría que le sea útil para que no opere sin rumbo. Si no existe teoría que sustente la política, esta va a operar sin rumbo, es decir, que no va a alcanzar los objetivos que definieron esos mismos actores. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si no existe esta conexión entre teoría y política, pues en algún momento podríamos pensar en que puede resultar ineficiente. Y lo hemos visto en el curso previo, ¿verdad? Hablábamos de efectividad de política. Ahí únicamente lo hicimos a nivel interno. Aquí hablamos de políticas comerciales, ¿verdad? Entonces, lo correcto es elegir la teoría adecuada, dependiendo del caso, es decir, que se toman en cuenta las condiciones económicas que prevalecen en ese momento en la economía y las esperadas también. ¿Sí? Esto es relevante para el diseño de política y para alcanzar objetivos. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Todo claro. Perfecto. Entonces, retomemos algunas definiciones importantes vistas en otros cursos. Acuérdense que es un curso de economía aplicada, entonces voy a recurrir con frecuencia a lo que ya se abordó en otros cursos, y eso es lo interesante, porque les decía, aquí no aplica eso de curso ganado, curso olvidado, porque todo lo que se vio antes o todo lo que se abordó va a ser útil en este momento que se abre la economía, y no solo para este curso, sino muchos de ustedes están recibiendo macroeconomía 3. Entonces, hay cierta interrelación entre la temática que se aborda en este momento. Pero, ¿qué son recursos productivos? ¿Alguien se recuerda o tienen alguna idea? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, sí, hay por ahí un comentario. Exactamente, William dice los factores de producción. Exactamente, son los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores productivos? ¿Se recuerdan de ellos? Trabajo, tierra. ¿Dónde está la tierra, capital, trabajo? Exactamente, esos son los factores productivos.
que equivalen a los recursos productivos. ¿Cómo son esos factores? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de esos factores? Ya ven, estamos desempolvando, diría acá, micro 1 y 2. ¿Cuál es la característica? Bienes y Solo- servicios, licenciada. Gracias, Adrián. ¿Alguien más? ¿Oí por ahí otra voz? Sí, que son los que se involucran para la producción de bienes y servicios. Ujú. Bueno, pero ¿cuál es la característica? ¿Será que son abundantes? Son escasos, Lick. Exactamente, son escasos, son limitados, ¿verdad? Entonces, no son infinitos. Esa es la idea de los factores productivos. Son escasos. Y si son escasos, ¿cuál es el comportamiento de los agentes económicos? ¿Cómo deben actuar ante esta situación? Ya se sabe que son escasos o limitados. Nosotros como agentes económicos, ¿cuál sería nuestra postura al respecto? La distribución adecuada de los bienes y servicios. Ujú. Y eso va relacionado con el incremento, ¿verdad? Que es lo que tratan los agentes económicos, de incrementarlos porque sabe que son escasos. Y esto estaría reflejando una conducta, ¿cómo le conocemos en economía? A ese comportamiento de los agentes económicos. Un comportamiento, llamémosle lógico desde nuestra perspectiva. Es la racionalidad para maximizar las Exactamente. utilidades. Muy bien, excelente, Sebastián. Entonces, el comportamiento del agente económico debe ser racional, ¿verdad? Entonces, debería ir orientado a incrementarlos, ¿verdad? A que tengan cierta sostenibilidad en el tiempo. Ese sería el comportamiento, ya sabiendo que son escasos. Y esto pues lo han visto desde microeconomía. Entonces ahora se vuelve más interesante porque les decía, el curso pues tiene fundamentos microeconómicos y macroeconómicos. Entonces un análisis más integral, más realista, podemos obtener conclusiones más acertadas ahora, ¿verdad? Esto en el contexto de la aplicación de políticas, ¿sí? Y pensando, les dije, bueno, a mi parecer, y también lo señala cierta literatura, todas las políticas económicas de las que hablamos anteriormente, esta por ejemplo, van orientadas al bienestar de la población. Cuando hablamos de bienestar, ¿de qué estaríamos hablando? La Para los satisfacción de tus necesidades básicas. Exactamente, satisfacción. Y hay una variable relacionada con bienestar, que en economía hacemos mucho énfasis en bienestar y va orientada a cierta variable. ¿Cuál será esa variable? La pobreza. No es la pobreza. Es una variable y la hemos visto antes. Hasta el momento ustedes no han hablado de pobreza, eso lo verán en el siguiente semestre, cuando aborden desarrollo económico y otros cursos. Es el No, desarrollo, ¿no? el desarrollo, bueno, pero un proxy de bienestar, ustedes lo han visto en sus modelos de microeconomía, estoy segura, los que recibieron el curso con el licenciado Edson Ortiz, sí abordaron problemas de optimización, ¿verdad? Bueno, regresemos en el tiempo. Hay un problema de optimización para los hogares. ¿Qué es lo que se persigue con ese problema de optimización? ¿Qué es lo que se maximiza mediante la resolución de ese problema? La utilidad. Utilidad, ajá, eso es otra variable, Sebastián.
¿qué determinaban? O sea, la utilidad, por ahí va. Abordaban el análisis de la utilidad para encontrar ¿qué? Un punto. Ustedes encontraban un punto. Yo pensé que los había traumado tanto esos problemas que se recordarían. Punto de equilibrio. Bueno, ¿y ese punto cómo se llama? Bueno, lo que buscaban ahí era maximizar el consumo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí se van recordando? No, licenciada, doctora, perdón. No capto. ¿No se recuerda o no era así? No me recuerdo. Ah, bueno, ya me había asustado, Camilo. Bueno, sí, lo que se buscaba con el problema de optimización del agente económico, en este caso los hogares, porque resolvían para hogares y para empresas. Los objetivos son distintos. Los hogares quieren maximizar su bienestar y eso lo logran al maximizar su consumo, dado que, ¿qué es lo que ustedes incluyen en los problemas de optimización? Dado que ¿El presupuesto o ingreso? exactamente, restricción, da una restricción, en este caso para los hogares es la restricción presupuestaria o ingreso, ¿verdad? Sí, entonces dado eso ustedes buscaban maximizar el consumo. Y es que el consumo, pues a nivel nacional e internacional es una variable importante. De hecho, se considera que es el punto de partida de toda actividad económica, pero que también es el objetivo final, o sea, la meta final. Empezamos con consumo y terminamos con consumo, ¿verdad? De ahí la importancia de que en épocas de crisis, lo primero que se quiera estimular es el consumo, porque está asociado a bienestar, subsistencia en algunos casos, ¿verdad? Entonces, por eso se orientaron medidas de política para apoyar consumo, apoyar agentes económicos, ¿verdad? Y este consumo, pues vemos que tiene un impulso en el desempeño económico. Entonces, a la vez, va a generar efectos positivos sobre la producción total de la economía, es decir, sobre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Para generar el producto también es importante el trabajo. ¿Por qué sería importante el trabajo para el proceso productivo? Y de hecho se considera que es el único agente que crea valores económicos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo entonces? ¿Y por qué se habla tanto de la mano de obra que contribuye al proceso productivo y que las empresas buscan entonces volver más eficiente este proceso productivo mediante qué? Cuando hablamos de productividad y eficiencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De producción. ¿De qué, perdón? De producción. Pero, ajá, lo que queremos es volver más eficiente el proceso productivo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es productividad? Sería crear más productos en menos tiempo. Exactamente, gracias, Katie. Entonces, nos referimos a la técnica que utilizan los trabajadores y el capital, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las empresas para alcanzar esta productividad o eficiencia productiva es producir más al menor costo y tiempos posibles, ¿verdad? Para generar una mayor ganancia, que es el otro problema de optimización que ustedes vieron, el de las empresas. Ahí se busca un punto donde se maximiza la ganancia, ¿verdad?
Entonces, hablando de los objetivos del comercio internacional, los objetivos pueden ir enfocados a priorizar esas necesidades en el corto plazo o para la acumulación, ya que en algunos casos pues no solo se limita a cubrir esas necesidades, sino también a poder disponer de un stock. Sí, por otro lado, también pueden trazarse en función de lo que se desea, si es una economía de paz o una economía de guerra. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Una economía de paz o una economía de guerra? La fábrica productiva de los países cambia cuando están en guerra y cuando están en tiempos de paz. Por ejemplo, y perdón que me extienda, pero cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, su factor productivo cambió porque iban a entrar a una guerra. Entonces muchas fábricas que se dedicaban a hacer lavadoras y electrodomésticos cambiaron a hacer tanques. Entonces, usualmente eso he escuchado que le llaman economía de guerra. Gracias. Gracias, Camilo. Sí, exactamente es el ejemplo recurrente de remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y cómo la producción se orienta a otros fines, ¿verdad? Y en época reciente, porque también podemos contextualizarlo no solo con el aspecto bélico, sino con otro tipo de guerras. ¿Le suena la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales? Sí. ¿Cuál fue la característica? Pensemos en un socio importante, China. ¿Cómo fue esa relación? En época reciente ha habido algunos problemas, pero menores. Fue más que todo en la época de Donald Trump que se implementaron ciertas medidas, ¿se recuerdan? ¿O alguien escuchó de ellas? Sí, sí. Sí, bueno, ¿cómo era esa guerra comercial entre estos dos países importantes para el mundo? Que Trump subía los aranceles para ciertos productos de China. Exactamente, y China después también imponía restricciones al comercio. Estados Unidos también sacaban listados de los productos que iban a ser objeto de cierto castigo, es decir, estas medidas, aranceles, o también se pueden imponer cuotas, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de guerra, ¿o no? En el tiempo moderno. ¿Sí o no? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada, también con eso del cambio del SWIFT por el sistema del BRICS también es parte de esa guerra. Sí. Eso, pero ahí estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Sí, de Rusia, China, Uh-huh. Brasil. Exactamente. Bueno, ahora que tocamos el tema de China, un ejemplo que lo señalaron en el periodo anterior es el de los chips, porque aquí vienen los objetivos de la política comercial de cada país. China es muy importante actualmente. Desde hace más de 2 décadas ha tenido un impulso impresionante, producto de cambios estructurales que impuso el gobierno, liberalizó empresas, unos precios, dejó como que cambió el esquema de su economía y de esa cuenta también facilitó las relaciones comerciales con el mundo. Esto ha resultado en que el papel que tiene China actualmente en el mundo no solo es como el mayor productor, sino también como consumidor. Todo lo que consume China, no sé si alguien se recuerda la escasez que generó un megaproyecto que ellos estaban
tenían en marcha en cierto momento hace algunos años. ¿Alguien se recuerda? ¿Se recuerdan de qué era el hierro? Creo que era. ¿O no se enteraron? No le suena a ninguno. No, William dice que no le suena. Bueno, hace algunos años China se puso a construir, no me recuerdo qué estaba construyendo, si era algo subterráneo, pero como son construcciones, la materia prima que ellos tenían no era suficiente. Entonces empezaron a importar más del resto del mundo y lo que generaron fue una escasez a nivel mundial. De hecho, en Guatemala estaba más caro. Que no sé si era el hierro, era otro similar. Licenciada sí, Hierro. Sí fue ese, ¿verdad? Sí fue, se escaseó y para la Sí, porque construcción mi aquí. prima estaba construyendo su casa y la tuvo que dejar a medias porque no conseguía el hierro. Exacto. Se dan cuenta de los efectos de una decisión que fue orientada a la producción o la construcción de infraestructura. Imagínense todo lo que provocó China, y eso ya lo dice Sam, es totalmente cierto. Encarecieron las construcciones, entonces imagínense, en el caso de la prima de Sable tuvo que detener la construcción porque no consiguió, y el que había era muy caro también. Entonces, esto para resaltar la importancia de China. Y como productor de chips, recuérdense la escasez que generó. Los chips es un componente, es un insumo importante para la producción de ciertos bienes, por ejemplo, vehículos o telefonía móvil celular. En algún momento yo no podía conseguir un iPhone porque necesitan ese chip. Eso fue durante la pandemia, ¿verdad? Vehículos, aceptó la producción europea y estadounidense y japonesa de vehículos. Imagínense la importancia como productor y como consumidor que estoy resaltando en este momento. De hecho, yo estaba escribiendo un artículo, no sé si lo voy a lograr terminar, pero si lo termino se los compartiré en su momento sobre China, porque es importante darle seguimiento. Y hablábamos también de algunos problemas recientes que ha tenido Guatemala con China, ¿verdad? Que mencionamos que no se dejaban entrar algunos contenedores, ¿verdad? Que contenían mercadería, productos, materia prima. Entonces, esto lo resalto por las relaciones o la economía de paz o de guerra de países como el nuestro. Nosotros no podríamos decidirnos por una economía de guerra, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de países. Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? En el caso del petróleo, Estados Unidos no le gusta depender de otros países, entonces puede darse ese lujo porque tiene recursos, a pesar de que tiene otros problemas que más adelante veremos, pero ellos invierten mucho en investigación y desarrollo. Guatemala, pues, y no solo Guatemala, otros países en desarrollo no lo podemos hacer porque se priorizan otras áreas como la salud, hay índices de desnutrición elevados, entre otros factores que podrían ser prioritarios, ¿verdad? Más que investigación y desarrollo para nuestro caso. Por supuesto que es importante, pero Estados Unidos entonces ha mejorado su técnica de producción, es decir, ha hecho eficiente la producción de petróleo. Por eso es que ellos no han tenido ciertos problemas que sí ha enfrentado Europa, derivado de la guerra en Ucrania. Entonces, la guerra en Ucrania es otro ejemplo. Pensemos en los productos energéticos, petróleo, gas. En Guatemala pues no tenemos necesidad de calefacción en el invierno porque no es un clima extremo. Se está volviendo extremo, pero todavía no hemos alcanzado esos niveles. Entonces, para Europa sí es importante los productos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de un acontecimiento como la guerra en Ucrania? Rusia, un importante productor de este tipo de bienes,
o de insumos, pero recibió ciertas sanciones y intentaron restringir las importaciones a algunos países que apoyan a Ucrania. No lo hicieron al 100% por la dependencia que tienen y porque, ¿qué pasa cuando pensamos en el petróleo? Si Rusia produce petróleo, está enfocado en una guerra y recibe sanciones, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Puede circular libremente o ya no? Ya no, y el resto se pondría más caro. Se pone más caro por un factor importante. ¿Cuál es ese factor? Hay efectos sobre las cadenas de producción, ¿no? Los costos de transporte se elevan, no circula, no fluye el petróleo hacia otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la oferta? Disminuye. La oferta se reduce y cuando la oferta de un bien se reduce, ¿qué pasa con su precio? Aumentarse. Exactamente, la escasez provoca presión al alza en el precio, ¿verdad? Del petróleo estamos hablando. Lo hemos visto. El petróleo diariamente cotiza, entonces se le da seguimiento casi que todo el día porque está siendo afectado por cualquier cosa que pase en el mundo, por percepciones que tienen los agentes económicos del suministro, es decir, factores de oferta y demanda son los que funcionan ahí. Puede ser en cierta medida volátil, no tanto como las bolsas, pero sí está afectado por factores de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, podemos hablar también en cuanto a los objetivos de esto último, que podrían ir enfocados a una producción para necesidades civiles o sociales. ¿A qué nos referimos con necesidades civiles y sociales? Podría ser la infraestructura vial o de transporte público. Sí, exactamente. Salud, seguridad, transporte, como lo menciona, en las que el mercado no orienta la producción, es decir, debe participarse, debe implementarse medidas en ese contexto, ¿verdad? Esto para hablar un poco de los objetivos que persigue el comercio internacional. Pero si pensamos en por qué, entonces es importante abordar el estudio del comercio internacional. ¿Alguna idea? Y en los últimos años, sobre todo, ha tomado más importancia que antes. ¿Por qué creen que es importante hablar de comercio internacional? Porque todos los países tienen relaciones comerciales con otros países. Y el país que no tenga intercambio o comercio internacional, usualmente es un país subdesarrollado. Y el país que se me ocurre es Corea del Norte. Sí, en cierta medida, ¿verdad? A veces, ¿por qué no tienen un comercio tan marcado como otros países? Puede ser por barreras, ¿verdad? ¿Qué pasó con Cuba? Todavía Cuba antes de Biden, no era de Biden, de Obama. Antes de Obama eran unas restricciones muy serias, ¿verdad? Ahí no entraba ni siquiera una crema dental, por ejemplo, era muy difícil conseguirla. Entonces, pero se necesita. Y otros bienes esenciales para cualquier ciudadano. Entonces, eso era por barreras. O sea, no siempre es una decisión del país, a veces debido al modo de producción que eligen o las decisiones de sus gobiernos, entonces son objeto de ciertas medidas. Un país como Rusia, pues tiene cierto poder para resistir esas presiones, ¿verdad? De hecho, Rusia, una potencia mundial, apoyó a Cuba en algún momento, por eso lo menciono. Entonces, es importante, por lo que dice Camilo, hay relaciones entre países, ¿verdad?
Y es tan importante que la literatura señala que algunos autores definen la economía como la ciencia que se ocupa del estudio del comercio, imagínense. O sea, tanta relevancia tiene. Y actualmente se ha destacado, ¿verdad? Algunos analistas dicen que en este momento todo lo que tenga que ver con economía internacional es demasiado importante. ¿Por qué? Porque va a afectar el intercambio de bienes, servicios, capitales, el movimiento de la población, de lo que hablábamos anteriormente. Va a tener efectos sobre la economía nacional, la economía doméstica. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Si no tienen dudas, lo dejo aquí hoy, porque aquí me quedé con el otro salón. Mañana recibiríamos en el primer periodo. Más tarde yo les voy a compartir el vínculo para el primer periodo. También puede ser que más tarde les suba ya la primera actividad, la primera tarea, que me va a parecer muy interesante y va a hacerlos recapitular algunos temas esenciales para el curso. Entonces, pueden ir a cenar tranquilamente si es que no lo hicieron ya. Los veo mañana a las 6. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos. Sí, Feliz noche, Jennifer, ¿me va a compañeros. hablar? Sí, licenciada, disculpe. Fíjese que yo tengo un curso de área común y se